esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que, si va a anotar el bosquejo, si va a tomar nota, anote el título: es ¿centrados o descentrados? ¿Centrados o descentrados? ¿Quién es tu centro? ¿Dónde estás parado? Ese es un grave dilema de todos los hijos de Dios. Yo te invito a ponerte de pie. Una vez más, quiero que pongas tu mano sobre el hombro de la persona que está a tu lado. Si es tu esposa, abrazarle. Si es tu esposo, si es un amigo, una amiga, y si está una chica a tu lado, lógicamente no ponga la mano en el hombro. Solamente ora por la persona que está a tu lado. Padre, gracias te damos en esta mañana. Una vez más, rogamos a tu precioso Espíritu Santo, hable y ministre a nuestros corazones. Yo quiero someterme a tu Espíritu Santo, Señor, para que hable lo que me mandaste hablar, Señor. No quiero una palabra de más ni una palabra de menos. Quiero, Señor, que este sermón en esta mañana, Señor, edifique las vidas y glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias por su obediencia. Yo creo que todos nosotros, desde que nos despertamos hasta que volvemos a recostar nuestra cabecita sobre nuestra almohada a la noche, nuestra vida está compuesta por una serie de decisiones que vamos tomando. O sea, nuestra vida es un conjunto de decisiones. Nuestra vida es apuntando hacia aquello que es importante en nuestras vidas. ¿Sí o no? Elecciones, decisiones, aún permisos que nosotros mismos nos damos o le damos a otras personas en nuestro andar diario. Yo suelo usar esta frase que un día escuché y me pareció muy interesante. A veces nosotros tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque entregamos la llave de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos a otras personas. Y resulta que cuando así lo hacemos, esas otras personas tienen la llave para jugar con nuestras emociones, sentimientos o pasiones. La idea en esta mañana, mis queridos hermanos, amada iglesia, ¿qué es? La idea es en esta mañana saber realmente cuál es el centro de nuestra vida. O mejor dicho, ¿quién es el centro de nuestra vida? ¿Quién es el que gobierna tu vida? ¿A dónde estás apuntando? ¿Cuál es tu norte? Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Libro de Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, y ahí yo marqué con negrita, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, recuerden que los que no tienen al Espíritu de Dios en ellos, de ninguna manera le pertenecen a Él. Amén. Entonces, ¿a quién le estás permitiendo que gobierne, que sea el centro de tu vida? Ese espíritu pecaminoso, esa naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacimos, heredamos. ¿De quién heredamos? ¿De Adán y Eva? ¿O estamos dirigidos por el Espíritu Santo? Estamos centrados en el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben que hay un pensamiento muy extendido y aún a nivel de cristianos? Y vivimos vidas segmentadas. Vivimos vidas segmentadas en el sentido que decimos, bueno, esta es la parte de mi vida con la iglesia, con Dios, mi religión. Este es mi trabajo, esta es mi familia, estos son mis hijos, mi esposa, mi esposo. Estas son mis diversiones o mi hobby o lo que sea. Entonces, como si mirásemos una pizza así, tiene
8 porciones más o menos nuestra vida. Esa es una vida segmentada, donde el centro no es Dios, donde el centro no es Cristo. Entonces, específicamente en el área religioso, espiritual, iglesia, como le quieras llamar, bueno, eso, domingo a la mañana, yo me tengo que ir a la iglesia. Pero una vida centrada en Cristo, centrada en Jesús, es una vida que permea todas las áreas, las 8, 10 o 12 porciones de nuestra vida por Cristo. Nuestra cosmovisión bíblica tiene que estar centrada en el Señor y su palabra. Y ojo, hoy no tengo intención de juzgarle a nadie, quiero orientarles hacia dónde tiene que apuntar nuestra vida. Porque yo no puedo vivir una vida descentrada de Dios. Porque Dios es mi creador, porque Dios es mi Padre, porque Jesús es mi Señor y mi Salvador. Si yo tengo un jefe, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando llego a mi lugar de trabajo? Jefe, ¿qué hacemos hoy? ¿Cuáles son las órdenes? ¿Cuál es la hoja de ruta hoy? Pero resulta que nosotros muchas veces no empezamos el día recurriendo a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Entonces nuestra vida está compuesta por subidas, bajadas, pirebaí, pireponá, choques, incidentes o lo que sea. Pero ¿cuántos probaron que empezando su día bien temprano con el Señor, el día es diferente? Gracias, Antonia. Los demás no probaron, pruébenlo, le va a hacer bien. Saben que empezar esa primera hora pidiéndole instrucciones a nuestro Señor en su palabra nos lleva a días diferentes. Pablo, en uno de los capítulos que siempre me impactó, el capítulo 8 en la carta a los Romanos, describe en estos versículos la gran verdad del día a día del cristiano. Porque en tus manos, en mis manos, está permitir cada día, cada mañana, que me gobierne la ley de la naturaleza pecaminosa que de por sí tengo como ser humano, o que me gobierne el Espíritu Santo de Dios. Si me gobierna la ley del pecado, me pongo en contra de Dios. Pero si me gobierna el Espíritu Santo, declaro que le pertenezco a Dios, que le pertenezco a Cristo. Y el capítulo 8 de Pablo tiene y empieza con este versículo que dice, el versículo 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¡Wow! Pero si ustedes recuerdan la carta a los Romanos en el capítulo 7, Pablo se está quejando y está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso estoy haciendo. Y si yo considero que estoy haciendo eso, significa que aún dentro mío reina la ley del pecado. ¿Cuántos no pecaron ayer? Levanten su mano. ¿Cuántos no pecaron ayer? ¿Hoy todavía no pecaste? No, vine directo a la iglesia. Pero nosotros somos santos en proceso de perfección. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que aquel que empezó la buena obra en nosotros no la parará hasta perfeccionarla en el día de Jesucristo. Si el apóstol Pablo, escritor del 50% del Nuevo Testamento, fundador de iglesias, etcétera, etcétera, no voy a leer su currículum como hijo de Dios, como apóstol. Si Pablo declara que él todos los días tuvo que luchar contra la ley del pecado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Sé que es tu versículo preferido, ¿verdad, Robertito? Capítulo 7 de Romanos. Pero capítulo 8 hay una esperanza. En el capítulo 8 hay una decisión. El versículo 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. ¿Qué inunda tu mente? ¿Qué está permanentemente en tu mente? ¡Qué rabia! Si yo fuera él, si cayera en mis manos. Espero que no sea tu pensamiento.
Pero ¿cuántas veces nos pasamos pensando cosas malas? A mí luego nunca nadie. Isípero, ¿le conocen a Isípero? Isípero, nuestros justificativos. ¿Estoy hablando a la gente correcta? Hoy me equivoqué de mensaje. Decirle que está a tu lado para vos es el mensaje. Entonces, es cuestión de elección, hermanos. Es cuestión de elección cada día. O vivir modo carne o vivir modo espíritu. ¿Cuántos quieren modo espíritu? Como decía un predicador, aguado. ¿Cuántos quieren modo espíritu todos los días? Amén. Necesitamos vivir en modo espíritu. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas dicas muy interesantes, algunos consejos muy interesantes. Entonces, la pregunta es, ¿quién te gobierna? ¿Quién me gobierna? ¿Quién está en el centro de mi vida, hermano? ¿Es Jesús realmente o es mi ego? ¿Es mi yo? ¿Es mi orgullo? ¿Qué es lo que se cree? ¿Por qué me va a decir a mí? No sabe quién yo soy. ¿Conocen ese tipo de personas? Aquí no existe, gracias a Dios. Es en otra parte, según me conté. Entonces, la cuestión está en permitir o no permitir, versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle, controle la mente, lleva a la muerte. ¿Muerte física? Puede ser, pero lo más importante es muerte espiritual, emocional, sentimental. Porque saben que nuestra naturaleza pecaminosa siempre piensa lo malo, siempre escoge lo malo. ¿Cuántos de ustedes les enseñaron a sus hijos? Y esta frase lo repetí varias veces. ¿Cuántos de ustedes les enseñaron a sus hijos a ser desobedientes? Nadie le enseña. Pero ¿qué pasa cuando el nene, la nenita tiene 3 años? Parece que se apoderó del no. Hace esto, no, te dice. Lleva tu ropa, no, te dice. Anda a bañarte, no, te dice. Desobediencia. Automático. Entonces, reconocemos que hay una naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes le enseñaron a sus hijos a mentir. Y son mentirosos de chiquititos. ¿Quién tocó esto? Yo no sé. Y están ahí escondiendo sus manitas. Mienten por esa naturaleza pecaminosa. Y hermanos, muchas veces a causa de esta naturaleza pecaminosa o a causa de la mala elección de permitir que nos gobierne la naturaleza pecaminosa, nos descentramos, nos despistamos. La Biblia dice en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perversidad y de muerte. A veces creemos estar haciendo lo correcto, gente. A veces creemos que estamos haciendo bien. Creo que la pastora dijo eso, ¿verdad? A veces creemos que estamos viviendo alineados al Señor. Pero ¿saben qué es el esfuerzo humano, religioso, de querer solamente aparentar? Voy a la iglesia para que el pastor no me llame el lunes, no me escriba el lunes. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no viniste? Tu lugar estaba vacío, etcétera, etcétera. Hago las cosas, levanto la mano, canto para que nadie diga qué carnal es, hermano. Entonces, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Hay caminos que te parecen rectos, pero son caminos de muerte y de perdición. Nuestra mente dominada por pensamientos pecaminosos, deseos engañosos. Pensamos más veces en nosotros, en mis sueños, en mis propios planes, en mi trabajo, mi coche, mi casa, mi esto, mi aquello, mi. Pero eso es naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? ¿Por qué cayeron? A la serpiente le tentó. No, dentro de ellos había ese libre albedrío. En estos días discutíamos amablemente, ¿verdad?, con una persona sobre ese tema. En estos días hablábamos. ¿Por qué Dios, si ya sabía que Adán y Eva iban a pecar, le dio libre albedrío? Porque Dios no creó robots. Porque Dios no creó, si bien somos la corona del reino animal, dicen algunos,
Pero nosotros tenemos sentimientos, emociones, voluntades, cosas que no tienen los animales. Los animales se mueven por instinto, por hormonas, pero nosotros nos movemos por otro tipo de cosas, pulsiones, decía Freud. Nosotros nos movemos por esas cosas que amamos, por esas cosas que nos apasionamos. ¿Por qué yo le sigo a Dios? ¿Por qué decidí entregarle mi vida a Jesús? Porque me enamoré de Él. ¿Por qué le obedezco a Jesús? ¿Por qué le sirvo a Jesús? Porque estoy enamorado de Él. Pero nuestra naturaleza pecaminosa se rebela contra las cosas de Dios. No le obedece a Dios, dice Pablo. Y es enemigo de Dios. Esa es tu lucha diaria, esa es mi lucha diaria. Estos días compartíamos con nuestro grupo de mentoreo de jóvenes el versículo 19 de Lucas, cuando el Señor dice: ¿alguno quiere ser mi seguidor? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y seguirle a Jesús cada día es lo más difícil, gente. Hasta pudiste tomar tu cruz, pudiste negarte ya muchas veces, pero seguirle a Jesús cada mañana, cada día, tomar esa decisión, vivir modo espíritu, cuesta. Cuando se te adelanta un motoqueiro por la derecha, te cierra el paso, lo único que se te pone enfrente, ahí ya sale la carne. Cuando estás formando fila y cuando estás ahí y viene alguien, ¡prum!, se mete en la fila, ya querés meterle una patada ahí. ¿Te pasa a vos o solamente a mí me pasa? Es muy fácil cambiar de modo. Jonathan, ¿no recibiste mi mensaje? Vení. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar de modo. Tenemos que vivir en modo espíritu. Cuando no llevamos una vida centrada en Cristo, en la cruz de Cristo, nos domina esta naturaleza, esa mentalidad tan egoísta, tan egocéntrica, tan orgullosa, tan vanidosa, nos lleva a una muerte espiritual, gente. ¿Por qué? Porque Jesús no es mi centro. Porque Jesús no es la persona más importante en mi vida. Ay, mi señora, dicen algunos, mi esposa, y mis hijos, y mi trabajo, ¿de qué voy a comer? Te voy a contar un secreto en esta mañana. Cuando tu vida está centrada en Cristo, el Señor se encarga de alinear perfectamente a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, todo de forma correcta. Pero cuando nosotros andamos despistados, desenchufados, descentrados, aquí la esposa, allá los hijos, acá el trabajo, allá las finanzas, lleno de deudas, un sarambí nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, porque nosotros cuando no le tenemos a Jesús como centro, otro es nuestro centro. Y ese centro es el espíritu maligno. Ay, qué legalista el pastor. No, hermano, yo le estoy contando la realidad de lo que el apóstol Pablo escribió hace 2000 años. Permitir que tu espíritu carnal te gobierne es muerte y enemistad con Dios, desobediencia a Dios. Permitir que el Espíritu Santo te gobierne es pertenencia a Jesucristo. Efesios 1:13 dice que el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando vos decidiste aceptar a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Te selló, te marcó. En el mundo espiritual dice propiedad privada de Jesucristo, no tocar. Tenemos el sello. Ahora, ¿actuamos conforme a ese sello del Espíritu Santo? Pablo es fuerte, es duro en esto y dice: somos enemigos de Dios, somos desobedientes a Dios y nunca le agradaremos. Y nunca le agradaremos. Wow. No estoy pireo ahí, hermano, estoy predicando la palabra. Entonces, ¿qué dice Pablo en el segundo punto que tengo que compartir? Permitir que el Espíritu Santo me controle.
capítulo 8, versículo 6 en la segunda parte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Wow. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Yo quiero vivir en la paz del Señor. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor. Es la paz en medio de la tormenta. Amén. Es la paz en medio de la tormenta, aunque todo se caiga a tu alrededor. Como el Señor Jesús, podés dormir en la barca y todos los discípulos desesperados corriendo. Señor, no te da pena, estamos muriendo, viene la tormenta. Tranquilo. Y él durmiendo ahí. Le despiertan sus discípulos. Él ahí manda calmar el mar, manda calmar las tempestades y se hace bonanza, dice la Biblia. ¿Estás en medio de la tormenta? ¿Estás en medio de un gran maremoto, terremoto o todo lo que quieras, incendio? Ese es el momento donde tenés que permitir que el Espíritu Santo empiece a ser tu centro, a gobernarte. Amén. Yo hoy quiero glorificar al Señor porque aunque pasemos tiempos tormentosos, al entender que Él está con nosotros, esas tormentas, esos hornos de fuego, esos desiertos son superables. Hemos pasado con mi esposa estos últimos 4 meses en hornos de aflicción, hornos de fuego, problemas de salud, todos ustedes lo saben. Pero hoy estamos acá y el Señor nos cambió, en serio, no solamente nos recuperó la salud, el Señor nos dio otra perspectiva, nos dio un tiempo nuevo. Estamos con otras fuerzas, con otros ánimos. El Señor renovó nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando le tenemos al Espíritu, y no es que yo sea Superman espiritual y él la Supergear espiritual. No, le creemos al Señor, le creímos al Señor. Le conocemos al Dios de las tormentas, le conocemos al Dios de las enfermedades, le conocemos al Dios que nos sana, nos restaura, nos levanta. Hemos pasado en estos últimos 30 años diferentes circunstancias, pero nunca nos falló el Señor. Nunca el Señor nos dejó solos, nunca nos abandonó. ¿Por qué? Porque hemos decidido buscar la vida y vida en abundancia que promete el Señor en San Juan 10:10. Satanás te vino a robar, matar y destruir, dice el Señor Jesús. Pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. El asunto es que muchos le creen más a Satanás que a Cristo. ¿Cómo así, pastor? Y sí, Tercera Guerra Mundial, ¿no? Subió el petróleo, iba ahí el aporte, todo está caro, todo es un desastre, todo, ¿no? Nos cortamos la vena con una empanada ya, no hay vida. ¿Cuántos saben que acá en la tierra somos extranjeros y peregrinos, dice la Biblia? Está escrito que el hombre vive a 70 años y los más fuertes 80, dice los más robustos 80. Sí, por eso me faltan 10, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor tiene muchas cosas aún para darnos. Entonces créale a Dios, no le crea a Satanás. Te vas a enfermar, te vas a morir. Y la Biblia dice, no morirás, vivirás. Entonces, ¿a quién le crees? Pero cuando andás en modo carne, crees todas las mentiras del diablo. Y Satanás tiene esta característica: te promete mucho, no te da nada y al final te quita todo. ¿Verdad? ¿Para cuándo la vida? Y empezamos a vivir así, a nuestro antojo, a nuestro estilo. Y después llegan las estrellas, pero el estrellazo. Entonces, una vida centrada en el Espíritu me permite poner al Señor Jesús en el centro, en todo el centro de mi vida. Me vuelvo una persona cristocéntrica, donde todo lo que me rodea, todo lo que está en mi vida, todo lo que está en mi entorno gira alrededor de Jesús.
Mi trabajo, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi salud, todo gira alrededor de Jesús. Hay una adoración que dice, el centro de mi vida eres Jesús. ¿Y por qué no estás poniéndole a Jesús en el centro de tu vida? Porque vos te colocaste en el centro de tu vida. Vivimos en una sociedad secularista, antropocéntrica, alejado de Dios y de su palabra. Antropocéntrica significa yo, el hombre, en el centro de mi vida. Y de aquí se irradia todo lo demás. Y bueno, tendría que ser otra prédica para hablar de todos estos fenómenos, pero lo que quiero decirte es que le destrones a tu ego, le destrones a la carne del centro de tu vida y ponerle al Espíritu en ese lugar, ponerle a Jesús en ese lugar y decir: Señor, dueño de mi negocio, Señor, el Señor de mi matrimonio, Señor, el Señor de mis hijos, Señor, el Señor de mi vida, de mi salud, de mi todo. Y viene el cambio. Porque si no, somos cristianos despistados, descentrados, desenchufados, desorientados y todos los que viene a raíz de eso. Si vivo una vida gobernada por el Espíritu, supero la naturaleza pecaminosa que heredamos, y esto se hace posible solamente cuando pasamos por la cruz del Calvario de Cristo. Como dice el Señor en su palabra, tome su cruz. Entonces, tomar la cruz de Cristo significa recibir a Cristo, reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, reconocer aquello que Él hizo por mí, por vos, porque esa cruz tenía tu nombre, tenía mi nombre, el decreto que era contrario a nosotros, dice la Biblia, el decreto que nos era contrario, que estaba escrito con tu nombre, apellido, mi nombre y apellido. El Señor Jesús dice, lo tomó, dio la vuelta al decreto, no se lea más esto, y lo clavó en la cruz, dice. O sea, aquello que estaba por tu espalda y decía culpable, pecador, condenado, ahora dice salvo, hijo de Dios, con el sello del Espíritu Santo, propiedad privada de Jesucristo. Pero no vivimos así, aún viniendo a la iglesia, aún siendo hijos de Dios. Cuando nos despojamos del viejo hombre que está corrompida por la sensualidad y el engaño, que dice en Efesios 4:22 en la Nueva Traducción Viviente, ¿qué ocurre? Nos quitamos ese ropaje de carnalidad, de pecador, y dice el Señor, revístanse en el 23, ¿verdad? Revístanse, pónganse su nuevo traje, creado en Cristo Jesús en justicia, verdad y santidad. Esta es la mejor vida, hermanos. Esta es la mejor manera de vivir, queridos amigos que están por las redes viendo este mensaje. No hay otra manera. ¿Por qué el hombre hoy sufre tanto? ¿Por qué el hombre vive en aflicción? ¿Por qué? Hermanos, si nosotros nos vamos a dejar llevar por todas las noticias, por todas las propaganda y todo lo que hay por ahí, hermanos, es como para deprimirte, como para morirte. El lenguaje de la política, las trampas que salen, las cosas macabras que ocurrieron, lo de esta semana, de esta chica que murió en manos de su hermano, según se dice, ¿verdad? Yo no le estoy acusando, pero tantas cosas, hermanos, que están ocurriendo, que es un desastre el mundo. Hablando con los jovencitos, 25, 20 años, no quieren tener más hijos. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién le va a criar a mis hijos? ¿Cómo van a ser mis hijos? ¿Cuál va a ser el mundo al que ellos van a venir? Y así como miramos, está un desastre. Pero cuando estamos centrados en el Espíritu, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, estamos en la barca con Él, o Él está en nuestra barca, que es nuestra vida. Y viene la tempestad, viene todo. Y vamos a poder decir, como dijo el apóstol Pablo cuando iba camino a Roma en aquel barco que casi se hundía a causa de la tormenta llegando a Malta: el Dios de quien soy y a quien sirvo, dijo Pablo, Hechos capítulo 28, ha enviado su ángel esta madrugada y me ha dicho que no habrá pérdidas de vida en este lugar.
Pero ¿quién es el Dios de quien sos y a quién servís? ¿El Dios de tu carne? ¿O el Dios realmente todopoderoso, el creador del cielo y la tierra? Por eso es necesario un cambio de ropaje urgentemente, gente. Por eso es necesario volver a Cristo. El Señor te ofrece, te dice en Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Cuántos quieren un corazón nuevo? ¿Cuántos quieren un corazón nuevo? ¿Cuántos quieren un espíritu nuevo? Ese corazón de carne que se rebela contra todo, ese corazón de carne que se plaguea, que grita, que se enoja, todo. ¿Cuántos quieren cambiar ese corazón? Estamos cansados de ese corazón. Queremos un corazón tierno, receptivo, sensible a Dios, un espíritu nuevo. Si hoy está por primera vez aquí, quiero invitarte a hacer esta oración ahora mismo. Siento que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Inclinen su rostro por 2 minutos y quiero guiarles en esta oración. Señor Jesús, en esta mañana he oído tu palabra hasta aquí. Quiero un nuevo corazón, quiero un nuevo espíritu. Quita el corazón de piedra de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos y te recibo como Señor y Salvador en mi vida. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. ¿Alguien hizo por primera vez esta oración? Solamente les quiero bendecir. ¿Todos le tienen a Cristo? Bueno, renovaste tu condición de hijo de Dios. En tercer y último lugar, permitir que me controle la carne. En el versículo 9 dice: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, y si el Espíritu vive en ustedes, recuerden que el que no tiene el Espíritu en ellos, de ninguna manera pertenece a Él. Hermanos, no pertenecer a Dios, no vivir bajo el Espíritu Santo de Dios, es una vida perdida. Estás esperando nomás que te mueras. Así de claro es. Vivir una vida descentrada, vivir una vida descuajeringada, desorientada, pecaminosa, te lleva a vivir una vida de urgencia. Y aunque te declares cristiano, aunque te declares creyente, protestante, católico, evangélico, bautista, lo que sea, si vivís por la urgencia, si vivís apurado, afanado, desesperado, tu centro no es Cristo. Porque tus oraciones se hacen por tu emergencia. Señor, dame. ¿Cuántos oran así? No levanten su mano. Vivís y corres a su trono cada que estás en apuros, cada que se prende la luz en el tablero nomás de tu vida. El resto, Dios, a lo que salga. Orgulloso, impaciente, enojón, irritable, pirebaí. Te sigo dando las características de una persona que vive en la carne. ¿Y saben qué? Una ilustración que me vino es la vida del atleta. En pocos meses más aquí en Paraguay se va a hacer la ODESUR, creo que es una competencia muy grande de atletas y van a venir de no sé cuántos países, etcétera, etcétera. Si nos ponemos a pensar en la vida de un atleta, ¿verdad? Pablo describe también la vida del atleta, dice que se prepara para ganar el primer lugar, etcétera, etcétera. Y justamente la vida de un atleta se caracteriza ¿por qué? Por una vida de cuidado. Y ahí entra un gran atleta, amigo mío, un gran ciclista. No se den la vuelta a mirarle. Pero suelo hablar justamente con este hermano y él me cuenta cómo se cuida, ¿verdad? Qué come, a qué hora duerme, cómo se cuida en la salud. ¿Por qué de repente los jugadores de fútbol fracasan? Porque llevan una vida indisciplinada.
porque les domina su ego, su carne, ¿verdad? Terminan un partido, se van, le meten a la birra, amanecen por ahí, no cuidan su vida y después su rendimiento es un desastre. Me contaba Paulo, creo que un Martín, no sé, ayer comentaba los jugadores del Palmeiras que nos golearon el miércoles por ahí. Subieron al avión de Asunción, aterrizaron en San Paulo, durmieron unas horas, a las 6 de la mañana estaban entrenando. Uno de los jugadores de Cerro se le vio en su Audi saliendo del shopping al día siguiente a la mañana. ¿Cuál va a ser la diferencia? Goleada. Una persona que quiere realmente vivir por el Espíritu tiene que cuidarse. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué está llenando tu corazón? ¿Cuáles son tus conversaciones? Vos no podés vivir en el Espíritu y vivir diciendo groserías, contando chistes verdes. Y no es que yo sea legalista, ni religioso, ni nada. Es por tu bien. Es para que vivas agradando a Dios. Yo no puedo levantar esta mano y pedirle a Dios que me bendiga y con esta mano pecar. O con esta boca pecar, o con estos ojos pecar. Por eso que estamos haciendo hincapié en venir antes del culto, orar, lavarnos, limpiarnos, pedirle perdón al Señor. Para el servicio que le vamos a dar al Señor sea santo, sea puro, con manos limpias, sin iras ni contiendas, como dice la Biblia. Amén. Porque venimos sucios, venimos cargados, venimos enojados. Voy a hacer una pregunta muy indiscreta. ¿Cuántos se pelearon hoy antes de venir a la iglesia? Famoso. Ale, apurate, pues. No estoy todavía. No, yo. Y así venimos a la iglesia. Después tenemos que subir al altar, tocar, ministrar, predicar, enseñar niños, etcétera, etcétera. No estoy video ayer, hermano. Entonces, permitir que me controle la naturaleza pecaminosa es olvidar Mateo 6:33. Es olvidar que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás, la añadidura, viene acompañando esa búsqueda de Dios. Es olvidar que cuando Jesús vino a la tierra dijo en Marcos 1:35: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es cuestión de reino, gente. ¿En qué reino vivís? ¿El reino de la carne, del mundo, de la tierra, o vivís en el reino de Dios que Cristo ha acercado aquí a la tierra? Permitir que el pecado me controle es vivir en el dolor, en la tristeza, en el mal. Y Dios no nos llamó a esa vida, gente. Por eso es que Él le escribe a los hebreos, usando al ser humano, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, y dice: despójense de todo peso, de todo pecado que les asedia, para que puedan correr libremente la carrera que tienen por delante. Así es, claro, es el tema. Acá no hay secreto, no tenés que andar siendo un teólogo, no tenés que andar estudiando un PhD para que vos entiendas que lo simple que es seguir a Cristo es una decisión, es permitir o no permitir. Permitir que te gobierne la carne o permitir que te gobierne el espíritu. Y esa es una decisión humana. Dios quiere, pero vos querés. Dios quiere que vivas en modo espíritu. Por eso en esta mañana quiero animarte, antes de la Santa Cena, a ser un cristiano, un hijo de Dios centrado en Jesús, en su cruz, y dejar de lado aquello que te quiere dominar, gobernar, llevar a las cosas malas. No vale la pena, gente. No vale la pena vivir en el mundo del pecado. Yo he vivido 30 años de mi vida en el mundo del pecado. 30 años y a lo mejor más. Ahora más o menos estoy entendiendo, como dice Pablo. Ahora estoy conociéndole. Después de 24 años de ministerio, Pablo dijo: ahora más o menos le estoy... Y quiero seguir conociendo a Cristo. Vivir centrado en Cristo significa
dejar que Dios nos corrija, dejar que Dios nos muestre el camino para volver a Él, permitir que Él vuelva a ser el centro de nuestra vida, así como el rey David en el Salmo 139, decirle: Señor, examíname. Señor, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad, condúceme por el camino recto. Esa tiene que ser tu oración y mi oración todos los días, porque ayer pecamos, porque ayer desobedecimos, porque ayer anduvimos en modo carne, orgullo, mundo, tierra, y necesitamos volvernos a Dios. Y ojo, hay un engaño de la carne. Y el mundo ha aprovechado muy bien esta situación. Cuando la carne te dice cambiar, cuando la carne te dice dale, haz el esfuerzo y cambia. Los cambios que se producen en la carne, hermanos, duran poco, duran días. Entonces, ¿qué es lo que hizo el modo mundo, el modo carne? Autoayuda, libros, videos, charlas, conferencias, autoayuda. Vos sos el más poderoso, vos podés. El poderoso no sé qué cosa de la mente. Yo pasé también por ahí, anduve por ahí. Ogmandingo, el vendedor más famoso del mundo, etcétera, etcétera. Conozco ese camino. La autoayuda, eso no sirve, ese es engaño de la carne, gente. Eso no dura. Sin embargo, el cambio que produce el Espíritu Santo perdura. Y la decisión está en nuestras manos. ¿Se entiende eso? El apóstol Pablo hace poco terminando nosotros de estudiar la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 le reclama al Señor y le dice: Señor, por 3 veces te he pedido que quites de mí el aguijón de mi carne. Y no tuve respuesta. Pablo creía. Pablo quería un cambio. Pablo quería cambiar esa figura que tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? No insistas, Pablo, no te voy a cambiar en ese aspecto. Estoy trabajando en otra área de tu vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Porque cuanto más débil soy, dice, reconoció Pablo, más fuerte soy en Cristo. Yo necesito menguar, yo necesito achicarme, yo necesito terminar con este duro corazón de piedra, este espíritu orgulloso, y decirle: Señor, me entrego por completo. Cambiar lo que tenés que cambiar en mi vida, transformarme, pero no en mi poder, no en mi sabiduría, no recurriendo a autoayuda. Necesito que tu Espíritu Santo obre en mi vida, que tu Espíritu Santo haga esa obra en mí. Y ahí empieza el giro en nuestras vidas. Y no es con ejército, no es con espada, sino es con su Santo Espíritu, como dice el Señor. ¿Cuántos recibieron esta palabra en esta mañana? El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida, en mi vida. El Señor quiere volver a centrarnos en Él. Si estás viviendo descentrado, desfocado, despistado, hoy es el tiempo de que puedas decirle al Señor: Señor, vuelve a centrarme en ti. Quiero volver a centrarme en tu Espíritu. Te embelesaste con las cosas de la vida. El afán, el apuro, el dinero, el trabajo. Y aún, les cuento un secreto, el ministerio. Porque a veces, hermanos, estamos tan ocupados en el ministerio del Señor que nos olvidamos del Señor del ministerio. Y entramos en un activismo que nos quita la intimidad con Dios. Y vivimos solamente por la hora. En mi tiempo con Él y mi intimidad con Dios, ¿dónde queda? Por eso ahí donde estás, antes de tomar la Santa Cena, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y hables con Dios por un instante.
En esta mañana, habla con Dios ahí en tu lugar. No hace falta que hables conmigo. Habla con Dios y decirle: Señor, encamíname de vuelta a ti, Señor. Vuélveme a tu altar, Señor. Quita de mí el afán, la urgencia, el apuro. Señor, en esta mañana te pido perdón, te pido perdón. Te pido perdón, Señor. He vivido según mis propios patrones de vida, de conducta. He vivido, Señor, por aquello que he visto y he aprendido en mi casa. Mi relación contigo no era una relación de intimidad, sino era una relación religiosa, ritualista, litúrgica, encuadrada en aquellos pensamientos que he aprendido y he recibido, Señor. Pero en esta mañana quiero romper los moldes. En esta mañana quiero empezar de nuevo, Señor. En esta mañana quiero ese tiempo nuevo, mi Dios. Quiero ese nuevo corazón. Pídele un nuevo corazón al Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Quita el corazón de piedra, el corazón duro. Renueva tu espíritu dentro mío. Devuélveme el gozo de la salvación, como decía el rey David. En esta mañana, Señor, celebración, celebración.